After slaughtering 6 of the sheep, I defeated their pathetic little shepherd, Malak. Since then, our kind has not bothered with the cattle, except to feed. And I suggest you do the same. Meddling with the affairs of man can do us no good. Seraphan witch hunts are much too tedious to concern ourselves with. Am I understood, Cain? Hola mortales. Al notar el buen recibimiento del video pasado Blood Omen, quise traerles un resumen de los personajes y conocer un poco más el lore de esta grandiosa saga, que yo sé que a muchos les da gran nostalgia. Y no es de menos, Legacy of Kain se ha convertido para algunos un juego de culto y no perdemos la esperanza de que vuelva. Espero lo disfruten. Comenzamos con el protagonista Cain. Es el personaje epónimo y protagonista principal de la franquicia Legacy of Kain. Fue un personaje jugable en Blood Omen Legacy of Kain, Blood Omen 2 y Legacy of Kain Defiance, e hizo apariciones a lo largo de la serie. También se desempeñó como el principal antagonista de Legacy of Kain Soul River y su secuela. Un antihéroe vampiro, Cain estaba inextricablemente enredado en complots para controlar el destino de su mundo Nosgoth. Hijo de una familia aristocrática, vivió la vida de un joven noble ambicioso sin darse cuenta nunca de su destino desconocido: ocupar el lugar que le corresponde como guardián del equilibrio y servir a los pilares de Nosgoth. Durante un fatídico viaje, Cain fue cruelmente asesinado y resucitó de entre los muertos. Su búsqueda de venganza lo llevó a un tortuoso viaje de autodescubrimiento cuando su maldición de vampirismo se apoderó irrevocablemente de su alma. Astuto e implacable, Cain luchó contra los opresivos agentes del destino que buscaban destruirlo. Durante siglos persiguió despiadadamente una ambición singular: restaurar la tierra de Nosgoth y devolverla al dominio de los vampiros. Armado con la legendaria espada Soul River y perseguido por su creación caída Raziel, esperaba recuperar su verdadero papel como vástago del equilibrio de los restos de la historia. Mortenius el Nigromante es un personaje principal en Blood Omen Legacy of Kain, miembro del Círculo de los Nueve y guardián del Pilar de la Muerte. Fue responsable de resucitar a Cain como vampiro y sirvió como un enigmático benefactor a lo largo de su búsqueda para restaurar Nosgoth. Eventualmente se supo que el cuerpo de Mortenius era un recipiente para la malévola entidad oscura. Había asesinado y resucitado a Cain en un intento de corregir el desequilibrio causado por el asesinato de Ariel y la corrupción de los pilares. Fue el último guardián en perecer tras la estela de Cain. El personaje de Mortenius se revisa y explora más en Legacy of Kain Defiance. Él, junto con Mobius, inició las cruzadas humanas contra los antiguos vampiros, lo que condujo a la eventual corrupción de los pilares de Nosgoth. Mientras luchaba contra los intentos del Hylden Lord de poseer su cuerpo, Mortenius intentó expiar sus crímenes creando a Cain, el vástago del equilibrio profetizado, utilizando el corazón de las tinieblas. Tras la muerte del guardián de la muerte anterior, nació Mortenius, seleccionado de forma sobrenatural para heredar el pilar de la muerte. Como guardián humano nació algún tiempo después de la génesis de los pilares de Nosgoth y, junto con la longevidad de la vida que le otorgaba su derecho de nacimiento, era experto en las artes de manipular la muerte. Borador es un personaje secundario importante a lo largo de la serie Legacy of Kain y aparece en todos los títulos, excepto en Legacy of Kain Soul River. Un vampiro longevo, decadente y abrasivo, actuó como un mentor para Cain después de su transformación y fue considerado el modelo de todos sus parientes por los eventos de Blood Omen. Ferozmente leal a su pueblo, Borador miraba a la humanidad con desprecio y sus hazañas contra los Sarafan y el Círculo de los Nueve se volvieron legendarias durante varios siglos. La aceptación gradual de Cain de la maldición de la sangre y su eventual viaje para restaurar los pilares de Nosgoth a la raza vampírica surgieron de la influencia de Borador. Con las alteraciones de la historia inducidas tras una paradoja temporal, Borador fue perseguido y ejecutado por los cazadores de vampiros de Mobius, pero su legado perduró. Ayudó a Raziel durante su búsqueda de respuestas a lo largo de varias épocas y finalmente resucitó con la introducción de una paradoja histórica posterior, engendrando un nuevo linaje de vampiros e intentando retomar Nosgoth junto con Cain. Ariel es un personaje recurrente en la serie Legacy of Kain que aparece en todos los títulos con la sección de Blood Omen 2. Fue la predecesora inmediata de Cain como la guardiana humana del Pilar del Equilibrio.
Cuando Ariel fue asesinada por la entidad oscura que poseía a Mortenius para cometer el hecho, el descubrimiento de su cadáver llevó a su amante, el guardián de la mente Nocpractor, a caer en la locura, provocando así la corrupción de los pilares. Después de su muerte, el espectro de Ariel quedó atado a los corruptos pilares de Nosgoth que persiguió durante muchos siglos después. Como espectro, Ariel actuó como guía para Kain a lo largo de Blood Omen Legacy of Kain. Lo puso en su búsqueda para restaurar los pilares, lo guió en todo momento y finalmente le reveló su verdadero papel. Durante los eventos de Legacy of Kain Soul River, ella desempeñó un papel similar para Raziel, ayudándolo en su búsqueda para destruir a Kain y restaurar Nosgoth. También apareció como un personaje secundario tanto como en Soul River 2 como en Legacy of Kain Defiance, en el que su espíritu finalmente fue restaurado, liberado de su limbo eterno y consumido por la hoja de espectro. Mobius, The Time Streamer, es un antagonista recurrente que desempeña un papel importante en Blood Omen Legacy of Kain, Soul River 2 y Legacy of Kain Defiance. Como miembro del Círculo de los Nueve, se desempeñó como guardián del Pilar del Tiempo y poseía una forma limitada de omnisciencia, un conocimiento previo detallado de todos los eventos pasados y futuros en la corriente del tiempo de Nosgoth. Mobius era capaz de interactuar consistentemente con otros en tiempos cronológicamente inconsistentes y podía viajar entre eras usando varios medios. Haciéndose pasar por el benigno y carismático oráculo de Nosgoth, Mobius abusó de sus habilidades únicas incluso antes de la corrupción de los pilares, usándolas para saciar su profundo odio hacia la raza vampírica. Su burla de los vampiros fue alimentada por su adoración inquebrantable del dios mayor. Era un partidario de alto rango de Sarafan y un aliado de sus líderes Malek y Raziel. Sobreviviendo a la matanza del círculo a manos de Borador, engañó a Kain para que asesinara a Nemesis con Soul River, lo que permitió un renacimiento moderno de la purga de vampiros en forma de cazadores de vampiros. Sin embargo, Kain mató a Mobius, reparando brevemente el Pilar del Tiempo antes de rechazar el sacrificio. Mobius resurgió como uno de los enemigos más formidables encontrados por Raziel y Kain en sus intentos posteriores de alterar aún más la historia. Aunque extremadamente persuasivo y tortuoso, sus poderes fueron sofocados por el libre albedrío de Raziel y constantemente intentaba incitar al espectro para que destruyera a Kain. Al final, el alma de Mobius fue devorada, descontinuando permanentemente su papel como amenaza activa para la restauración de los pilares de Nosgoth. El paladín Malek es un personaje recurrente que actúa como antagonista en Blood Omen Legacy of Kain y regresa en Soul River 2. Era el guardián humano del Pilar de Conflicto y se convirtió en el líder de los Sarafan, fundado para sacrificar a la población vampírica de Nosgoth. Malek lideró a los comandantes Sarafan, incluidos Raziel y Turel, en su purga vampírica fanática mientras estaba patrocinado por sus compañeros en el Círculo de los Nueve. Después de su derrota a manos de Borador durante la masacre del Círculo, Malek fue considerado personalmente responsable de la catástrofe por los miembros restantes del Círculo y Mortenius fusionó su alma con la armadura. Obligado a servir como el guardián no vivo del Círculo, el espectro de Malek se encontró con su desaparición antes del colapso de los pilares. Se enfrentó en combate con Borador una vez más en el Edén Oscuro, quien lo sepultó permanentemente. Guillermo el Justo, conocido más adelante en su vida como el Némesis, fue originalmente el niño rey benévolo de un reino en el norte de Nosgoth durante la historia anterior a Blood Omen. Una vez descrito como amable y justo por sus súbditos contentos, William fue corrompido por los planes de Mobius the Time Streamer, convirtiéndose en un déspota sádico empeñado en masacrar a la civilización con su ejército fanático, las legiones de Némesis y Soul River. Con la esperanza de derrotar al tirano durante su búsqueda del Círculo de los Nueve, el vampiro Kain viajó en el tiempo a la juventud de William y aprovechó la oportunidad para asesinar al joven gobernante. Mató a William, desencadenando así una paradoja y creando una línea de tiempo en la que Mobius había condecorado al niño rey como mártir, iniciando una cruzada genocida contra la raza de los vampiros. William estuvo presente solo en Blood Omen Legacy of Kain y su sarcófago ocupado apareció en Soul River 2. El druida Bane era miembro del Círculo de los Nueve. Sirvió como el guardián humano de la naturaleza desde la matanza del Círculo en la historia temprana de Nosgoth hasta los eventos de Blood Omen. Manchado por la corrupción de los pilares, Bane formó una tríada con Anacroth el alquimista y Dejul el energista en un plan para remodelar Nosgoth. Kain lo persiguió a él y a Dejul en Edén Oscuro, matando a ambos hechiceros en una feroz batalla.
Al devolver el tocado de asta de Bane a los pilares de Nosgoth, Kain restauró temporalmente el pilar de la naturaleza. El predecesor de Bane, el mártir guardián de la naturaleza, fue uno de los 6 hechiceros asesinados en la historia temprana de Nosgoth por el vampiro Borrador, vengándose del Círculo por su patrocinio de la Cruzada Sarafán. Cuando ella murió, la fuerza sobrenatural detrás de los pilares llamó a un digno sucesor, Bane, destinado desde su nacimiento a cumplir su papel. A cambio, Bane recibió longevidad y poderes extraordinarios. Era responsable de los guardianes restantes buscarlo y convertirlo en aprendiz en el Círculo. El tocado de asta de Bane fue el artefacto que sirvió como vínculo con el pilar de la naturaleza. Azimuth the Planner fue un personaje secundario en Blood Omen Legacy of Kain. Ella era una humana, la matriarca de la ciudad de Avernus y la guardiana titular del pilar de la dimensión durante los eventos de Blood Omen. Manchada por la corrupción de los pilares, Azimuth fue el 5º miembro del Círculo de los 9 en ser perseguida por Kain. Al descubrir a Avernus en llamas, siendo devastado por los demonios de Azimuth, Kain se enfrentó a Azimuth en la Catedral de Avernus y al matarla pudo restaurar temporalmente el pilar de la dimensión. Azimuth nació para servir a los pilares como guardián de la dimensión en algún momento de los siglos de la historia temprana de Nosgoth, y junto con la inmortalidad otorgada por su papel, la posición de Azimuth también le permitió tener poder sobre otras dimensiones, permitiéndole convertirse en una exploradora de alienígenas o reinos. Azimuth también gobernó sobre la ciudad de Avernus y vivió en la catedral, lo que sugiere un papel importante en la vida religiosa de sus ciudadanos. La ficha del pilar que le regalaron fue el ojo de Azimuth. En algún momento de esta era, Azimuth junto al guardián de la muerte Mortenius investigaron las catacumbas de Avernus y los dos desenterraron algo de gran poder, aunque aún no se había revelado qué fue exactamente lo que descubrieron debajo de Avernus. Mortenius y Azimuth fueron seducidos de su servicio a los pilares por este poder, formando el culto de Asgard-Kig, con Azimuth usando un dispositivo de transmisión de tiempo para recuperar a Torel de los eventos de Soul River para actuar como el oscuro dios del culto. Es probable que Azimuth estuviera al tanto del papel del Hilden detrás del culto, a diferencia de Mortenius, quien pudo haber creído que Torel, a quien conocía como Asgard-Kig, era el líder del culto. Después de que Nupractor descendió a la locura, corrompiendo los pilares, Azimuth se vio afectada por la corrupción que mejoró su vena sádica y convirtió a Azimuth en una loca delirante que usó sus poderes para invocar demonios de otros reinos para atacar a su propia ciudad. La energista de Yul fue un personaje importante en Blood Omen Legacy of Kain. Ella fue la guardiana humana de la energía en los eventos de Blood Omen, contaminada por la corrupción de los pilares y perseguida por Kain como el azote del Círculo. Kain se encontró con Dejul junto con Vayne y Anacroth en el Edén Oscuro. Matándola y devolviendo la capa aislante de Dejul a los pilares de Nosgoth, Kain pudo restaurar temporalmente el pilar de energía. Dejul nació para servir a los pilares como guardiana de la energía y junto con la inmortalidad que le otorgó su papel, la posición de Dejul también le permitió tener poder sobre el aprovechamiento y manipulación de la energía que había alterado un poco su estado físico, lo que significa que naturalmente brillaba con intensa energía. La ficha del pilar que se le regaló a Dejul era su capa aislante, que sirvió para reunir su energía y proteger tanto a Dejul como a sus compañeros guardianes de descargas dañinas. Cuando se descartara la capa, sus poderes se desatarían y se convertiría en poco más que un contorno humanoide brillante. Después de que Nupractor descendió a la locura corrompiendo los pilares de Nosgoth, Dejul se vio afectada por la corrupción y se volvió contra los pilares de Nosgoth, y finalmente se unió a los guardianes corruptos Vayne, guardián de la naturaleza, y Anacroth, guardián de los estados, para crear el Edén Oscuro y sus criaturas. El mentalista Nupractor fue un personaje antagónico en Blood Omen Legacy of Kain. En la historia anterior a Blood Omen y los eventos de Blood Omen, se desempeñó como guardián del pilar de la mente y fue amante de Ariel, su par guardián del equilibrio. Al descubrir el cadáver de su amada, Nupractor descendió a una locura vengativa, volviendo sus poderes contra sus contrapartes del Círculo de los 9 y desencadenando la corrupción de los pilares. En su búsqueda para cazar a los guardianes ahora contaminados del Círculo, Kain buscó primero a Nupractor, buscando destruir la fuente de la corrupción. Se enfrentó al mentalista en su retiro y lo decapitó en la batalla. Al hacerlo, pudo restaurar temporalmente el pilar de la mente.
Nupractor nació para servir a los pilares de Nosgoth como guardián de la mente en algún momento de los siglos posteriores a la historia temprana de Nosgoth, y junto con la inmortalidad que le otorgó su papel, la posición de Nupractor también le permitió tener poder sobre habilidades psíquicas y mentales, haciéndolo hipersensible a las emociones y pensamientos de las personas, y la sobreexposición a estos lo había vuelto algo impredecible e ilógico, aunque era ferozmente leal a sus seres queridos. Sus conocidos poderes psíquicos lo convirtieron en una figura popular entre los peregrinos que viajaban de todas partes para buscar su sabiduría desde su impresionante retiro con vista a la ciudad de Wasenbunde, que aparentemente atendía a muchos de los peregrinos. La ficha del pilar que le regalaron fue su cráneo agrandado, representado como la cabeza de Nupractor. En algún momento Nupractor se involucró románticamente con su compañera guardián Ariel, guardián del equilibrio, y los dos se embarcaron en una relación controvertida que otros guardianes pueden haber desaprobado. El culto de Asgard-Gig sedujo al círculo de guardianes detrás de escena, lo que llevó a la entidad oscura a poseer al guardián de la muerte Mortenius y pudo usar el cuerpo del nigromante para asesinar a Ariel. Nupractor fue el primero en descubrir el cadáver de Ariel y, sospechando la participación de un guardián traidor, Nupractor descendió a una locura alimentada por el dolor, lo que lo llevó a volver sus fenomenales poderes psíquicos contra los pilares y los mismos guardianes, desencadenando la corrupción de los pilares. Durante los siguientes 30 años, Nupractor continuaría angustiado por su duelo. Se retiró por completo a su refugio y se cosía los ojos y la boca para negar el mundo exterior. Los peregrinos que todavía viajaban al retiro rara vez se volvían a ver y muchos aparentemente eran torturados por el mentalista. Anarcrod el alquimista era un personaje que aparecía solo en Blood Omen Legacy of Kain y miembro del Círculo de los Nueve. Fue el guardián humano del Pilar de los Estados en los eventos de Blood Omen, contaminado por la corrupción de los pilares y perseguido por Kain, el azote del Círculo, durante su búsqueda para restaurar los pilares de Nosgoth. Kain localizó a Anarcrod junto con sus compañeros guardianes Bane, Dejul y Malek en el Edén Oscuro, pero Anarcrod logró escapar. Más tarde, Anarcrod no fue asesinado por Kain sino por Mortenius en un duelo mágico después de una disputa en los pilares, lo que permitió a Kain restaurar temporalmente el Pilar de los Estados. Tras la muerte de su predecesor, Anarcrod nació para servir a los pilares de Nosgoth como guardián de los Estados. Después de que el guardián de la mente Nupractor descendiera en la locura tras el asesinato de su amada Ariel, la corrupción de los pilares volvió loco a Anarcrod, afirmó la autoridad absoluta del círculo y finalmente entró en una alianza con sus compañeros guardianes Bane y Dejul, congregándose en el techo del mundo. Con el tiempo, los tres abusaron de su magia para malformar una región en el norte de Nosgoth en el Edén Oscuro, un jardín de horrores sembrado con perversión enfermiza del diseño de la naturaleza. Después de que Kain emergiera de la mansión de Borador en el Thermogen Forest, Mortenius se puso en contacto con él, quien insinuó que su venganza estaba en el norte, y se encontró con horribles mutaciones de la naturaleza a lo largo de los caminos fuera de Unsterheim. Viajando más lejos, Kain vio el Edén Oscuro y la cúpula de energía que se elevaba desde su vértice. Sospechando la participación de los guardianes, pasó ileso a través del vórtice maligno y abrió una brecha en el castillo del Edén Oscuro en el corazón de la Tierra deformada. El Rey Othmar, conocido como el poderoso León de Willendorf, es un personaje importante en Blood Omen Legacy of Kain. Él era gobernante de Willendorf y el monarca reinante del trono del león durante los eventos de Blood Omen y comandaba el ejército de la Última Esperanza, la única fuerza en Nosgoth entonces capaz de resistir a las legiones de Némesis. En su viaje, Kain buscó el favor de Othmar para detener a las legiones, pero Othmar pereció en la batalla de la última batalla, lo que impulsó a Kain viajar en el tiempo y cambiar la historia misma. Incluso en la vejez fue adorado por su pueblo y comandó el poderoso ejército de la Última Esperanza. Poco antes de los acontecimientos de Blood Omen, el rey Othmar anunció un concurso de fabricación de muñecas en honor al cumpleaños de su hija. Prometió otorgar un favor real a la persona que pudiera crear la mejor muñeca del reino. Se enviaron cientos de muñecos a Othmar, pero el ganador estaba claro: Elzevir, el fabricante de muñecas. Había creado una muñeca de una calidad excepcional, pero como premio, todo lo que Elzevir pidió fue un solo mechón del cabello de la princesa. Poco después, la hija de Othmar cayó en coma sin vida. Estaba claro que Elzevir había usado el cabello de la princesa como parte de un hechizo y le había robado el alma. Inmediatamente retiró a sus tropas de la guerra contra Némesis y ordenó a sus soldados de la esperanza que buscaran el fabricante de muñecas. El Némesis aprovechó al máximo la retirada de Willendorf para invadir aún más a Nosgoth. En contra del consejo de Borador, el vampiro novato Kain decidió entrometerse en los asuntos del ganado humano.
Preocupado por la inminente amenaza de Némesis, Kain se dirigió a Willendorf habiendo oído hablar de la difícil situación de Othmar por parte del oráculo de Nosgoth. Kain se disgustó al descubrir que el hombre al que una vez había sido leal ahora se había reducido a poco más que un anciano destrozado y afligido que no estaba dispuesto a oponerse a la violencia y a la tiranía de Némesis y sus legiones que se acercaban. Usando el hechizo obtenido después de beber de la fuente de sangre en las profundidades de las minas provinciales, además de que contiene la tumba del antiguo antepasado de Othmar, para hacerse pasar por un noble, Kain obtuvo una audiencia con el rey Othmar, quien le prometió desesperadamente su reino a quien le salve la vida a su hija. Disgustado, Kain aceptó la oferta de Othmar, pero no pudo evitar notar que la gente de Willendorf todavía adoraba a Othmar, incluso en su debilidad. Kain rápidamente persiguió y mató a Elzevir, regresando a Willendorf con la muñeca del fabricante de muñecas que contenía el alma de la princesa. Pudo salvarle la vida y, como prometió, Othmar le ofreció el reino de Willendorf a Kain. Sin embargo, Kain no deseaba el reino, solo su ejército. Convenció a Othmar para que liderara el ejército de la Última Esperanza en la batalla contra las legiones de Némesis. Othmar rápidamente reunió sus tropas y en las llanuras del sur de Stanberg se enfrentaron a las legiones en lo que se conoció como la Batalla de la Última Batalla. Las legiones de Némesis demostraron ser una amenaza mucho mayor de lo que Kain u Othmar habían anticipado. El ejército de la Última Esperanza fue abrumado rápidamente e incluso armado con Soul River, no había nada que Kain pudiera hacer para evitar la muerte del rey. Con Othmar muerto, la batalla estaba perdida. Los soldados de la Esperanza huyeron al bosque y Kain quedó como el último hombre en pie. Rodeado, no tuvo más remedio que usar el dispositivo de transmisión de tiempo que había recuperado de Avernus después de haber matado a Azimuth, guardián de las dimensiones, para escapar del campo de batalla. El dispositivo transportó a Kain 50 años al pasado y se encontró con la oportunidad de evitar que se llevara a cabo la batalla de la Última Batalla. Kain persiguió y mató al rey Guillermo el Justo, el rey niño que se convertiría en Némesis, y al hacerlo alteró para siempre el curso de la historia. Kain regresó a su propia línea de tiempo alterada y reanudó su búsqueda para destruir el Círculo de los Nueve y restablecer el equilibrio de Nosgoth. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytos.